Damos la bienvenida al doctor Luis Roel Alba, quien participará en el día de hoy con el tema Procedimiento Parlamentario de Acusación Constitucional, Perspectivas para el Congreso Bicameral, en el presente Congreso Internacional Momentos Constitucionales, que se lleva a cabo en el Coliseo Santa María y se transmite a través de las diversas plataformas digitales de nuestra Casa Marianista. El doctor Roel Alba es un distinguido jurista con una sólida formación académica y una destacada trayectoria en el ámbito del derecho constitucional. Graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha obtenido un diploma en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la American University Washington College of Law en su programa de estudios avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y un diploma de especialización en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Es un miembro activo de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y ha ocupado cargos importantes en el ámbito legislativo y académico, incluyendo su labor como congresista de la República y segundo vicepresidente del Congreso de la República del Perú en el periodo 2020-2021. Y su gestión como presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales durante el periodo 2020. Además de su amplia experiencia académica y profesional, el doctor Roel Alba es autor y coautor de diversos artículos de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos. Sin otro particular, doctor Luis Roel Alba, lo invitamos a tomar la palabra. Buenas noches con todos. Para empezar, creo que el doctor Cáceres y el doctor Del Carpio, organizadores de este magno evento, me han jugado mal el día de hoy porque me han puesto al final de todos mis colegas, maestros, muchos de ellos, y bueno, me toca hacer la labor de un poco contestatario a muchas cosas de que se han dicho, y es bueno porque ese es el debate democrático de un Estado constitucional de derecho. Acá tenemos en la mesa a Johnny Tupayachi, al doctor Gustavo Gutiérrez, que es un correligionario negado de Acción Popular. Bueno, han visto su talante político, ¿no?, al coger el auditorio. Tenemos acá al doctor Salas, al doctor Frico Beguren, que es un crítico del nuevo Código Procesal Constitucional, es nuevo Código Procesal Constitucional, y también a nuestro amigo William Oblitas. El día de hoy, claro, vamos a hablar de la acusación constitucional, y ya lo ha dicho todos mis colegas, sobre todo el doctor Johnny Tupayachi al inicio, de lo que es una acusación constitucional, que es el procedimiento parlamentario que tiene reconocimiento en los artículos 99 y 100 de la Constitución, y es un procedimiento parlamentario que bifurca en el juicio político, que es cuando un alto funcionario del Estado comete una infracción en la Constitución y lo pueden inhabilitar hasta por 10 años en la función de cualquier cargo público. Mientras que el antejuicio político es lo que se establece para levantarle la protección que tiene el funcionario público para que el Ministerio Público actúe e investigue, de ser el caso acuse, y luego de ello también se inicie el proceso penal. Eso es el procedimiento parlamentario de acusación constitucional en grandes rasgos. Un procedimiento parlamentario que puede terminar o una acusación por juicio político o en una acusación por antejuicio. Pero lo interesante, y vamos un poco a ir desagregando lo que han señalado mis colegas y maestros. El doctor Gustavo Gutiérrez Tixe ha señalado de que el Congreso ha perdido con la inmunidad parlamentaria parte de su protección. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque uno de mis proyectos de ley de reforma constitucional que eliminó la inmunidad parlamentaria fue mío, porque yo no creo que tenga que existir con los congresistas, y sobre todo por la calidad que han tenido los últimos congresos, los miembros que han estado dentro, una protección para delitos comunes. Y aquí yo creo que la reforma constitucional que eliminó la inmunidad parlamentaria lo que hizo fue establecer una garantía funcional que está protegida por justamente el procedimiento de acusación constitucional de antejuicio político, que los protege de cualquier delito de función que puedan cometer, y los delitos comunes, obviamente, que puedan ser investigados, acusados y procesados. Y aquí hay un error y un desconocimiento tanto del Ministerio Público y del Poder Judicial. No entiendo por qué para los denominados muchasueldos, es decir, congresistas que presuntamente han robado parte del sueldo a sus funcionarios, tengan que ir por
el procedimiento de acusación constitucional, cuando es un delito común, no un delito de función. ¿Por qué no el Ministerio Público presenta denuncias constitucionales en vez de presentarlas de frente? Inicia la investigación y acúsalos por delito común. No hay protección. Como ya lo dijo el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, no hay inmunidad parlamentaria, ya no se les protege por delitos comunes. Entonces, puedes investigarlos, puedes acusarlos por esos delitos. Pero el Ministerio Público, para variar, de derecho constitucional muy poco saben y muy poco atinan. Sobre justamente lo interesante que mencionaba el doctor Tupayachi, Johnny acá nos comentaba sobre algo muy importante, sobre la acusación constitucional, hasta dónde puede llegar, por ejemplo, si se iniciara un procedimiento de acusación constitucional a la Presidenta de la República. Y yo siempre he sostenido, y concuerdo con el doctor Tupayachi, en que se puede acusar, sí se puede presentar una denuncia constitucional, pero lo que no puedes hacer es llegar hasta la acusación constitucional. Es decir, puedes iniciar el procedimiento parlamentario de acusación constitucional, ya sea por antejuicio o juicio político, por todas las etapas de la subcomisión de acusaciones constitucionales, comisión permanente, y antes de formular la comisión acusadora, ahí suspender el procedimiento hasta que la presidenta o presidente de la República deje la función como tal. Y ahí retomarla y ya presentar la acusación como tal ante el Pleno. Hasta ahí sí se puede. Yo no creo que ahí se le está afectando el artículo 117 de la Constitución Política, que establece que al presidente no se le puede acusar salvo por ciertos delitos específicos. Pero, vamos, la acusación recién se forma con la comisión acusadora, que es tras que se apruebe el informe final tanto en la subcomisión de acusaciones como en la comisión permanente. Entonces estamos de acuerdo, lo cual es sorprendente porque con el doctor Tupayachi coincidimos poco. Sobre lo mencionado por el doctor Oblitas, sí me parece bastante importante señalar de que sí existe un debido procedimiento parlamentario que garantiza y que debería estar sí regulado en el próximo reglamento del Congreso bicameral. Y es que sí es necesario que se establezca que y no solo en procedimientos de acusación constitucional, sino en todos los procedimientos parlamentarios se tiene que respetar el debido proceso. Tanto en el de acusación constitucional como en el de vacancia presidencial, como en cualquiera de estos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el Congreso de la República, si bien es un fuero político en sentido estricto de la palabra, también tiene procedimientos que tienen consecuencias jurídicas contra altos funcionarios, Presidencia de la República y otros altos funcionarios del Estado. Y también, así como en su momento se ha positivizado y se positivizan normas procesales a través de que son normas procesales que se crea a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para el nuevo Código Procesal Constitucional, se tendría que también la praxis parlamentaria, que también mencionó el doctor Oblitas, incorporarlo, para que no existan estos temas de que no, la praxis parlamentaria no es fuente de derecho. Sí lo es, sí lo es. El Congreso de la República se rige por la Constitución, su reglamento que tiene la condición de ley orgánica y también por la praxis parlamentaria. Es una fuente de derecho que lamentablemente los que nunca han pisado el Congreso, o que los que nunca han, ya sea como asesor, como congresista o demás, hayan estado a la interna y no lo sepan, ese es un problema de ellos, pero no de las fuentes del derecho que se utilizan en el seno parlamentario. Otro tema importante, y es que yo sí creo que se debe mantener la acusación constitucional. Me parece un pilar fundamental, y ahí sí discrepo con el doctor Uiguren, como a veces también discrepamos con otros temas relacionados al nuevo Código Procesal Constitucional. Y es que la acusación constitucional sí sirve para fines como coadyuvar el sistema de justicia. Yo no creo que se utilice para la persecución, si bien, y eso sí le puedo dar la razón, en algunos casos se utiliza como vendetas políticas, es decir, venganzas políticas, hay otros casos en donde sí ha funcionado para sancionar a malos funcionarios. Martín Vizcarra, acuérdense, el que se vacunó a espalda de todos nosotros, se está inhabilitado por 10 años. Y esa inhabilitación llegó hasta el Tribunal Constitucional y hasta ahora no ha sido revocada. ¿Por qué? Porque se siguió con el debido procedimiento parlamentario.
Si tú sigues con el debido procedimiento parlamentario, no importa si te presentan un amparo o te presentan hasta el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que ya lo está pensando, ya lo hizo este expresidente, porque nadie va a poder corroborar que se afectó alguno de sus derechos. Los derechos están, se respetaron y lamentablemente fue sancionado políticamente por un hecho bastante relevante y con gran impacto en la sociedad peruana. Y fue el Congreso en su representación quien lo sancionó de esta manera. Y además, sí ha habido gradualidad, sí existe gradualidad. Y justamente en ese caso del vacunagate o de la vacunación a espaldas del pueblo peruano, sí hubo una graduación, y cómo no, y debidamente motivada. Martín Vizcarra, como presidente de la República, tenía como mayor alto funcionario del Estado 10 años de inhabilitación. La ministra de Salud de ese entonces fue inhabilitada por 5 años porque era la ministra del sector, y también se vacunó y guardó silencio. Y la ministra de Relaciones Exteriores fue inhabilitada por 1 año porque tuvo conocimiento, mas no participó en todo el engranaje. ¿Cómo no hay graduación? Sí hay graduación. Que para algunos les guste en unos casos y a otros no, ese es otro tema. Y además, sí se puede hacer y sí se puede utilizar el procedimiento de acusación constitucional para sancionar y alejar de la administración pública a los malos funcionarios. Acuérdense con un ex y fenecido ex Contralor General de la República. Se desaforó para que se le pueda investigar. Lamentablemente, para él y para la justicia, no pudo llegar al proceso penal como tal, pero sí se logró. Entonces, yo creo que la acusación constitucional, si bien puede ser precisada en el reglamento, estableciendo las garantías del debido procedimiento parlamentario, y se pueden hacer ciertas precisiones, es sí una medida, una figura jurídica que coadyuva al sistema de justicia, porque de esa manera evita la impunidad. Y además, no es que estás acusando o estás sancionando penalmente, lo único que hace es el Ministerio Público investiga, toma el expediente del caso. Y hay muchos casos en donde el Congreso de la República decide acusar y levantar el antejuicio político y el Ministerio Público, tras evaluar el expediente, no acusa, porque dice o que ha prescrito o porque no hay causa para la misma. Entonces, eso es una mentira de que con el procedimiento de acusación constitucional se llega a acusar penalmente, pero sí coincido de que por lo menos la inhabilitación es una medida justa en muchos casos, que los he mencionado. Sobre el tema presentado por el doctor Salas respecto del amparo contra las resoluciones legislativas que nacen de una acusación constitucional, yo creo que es no hay zonas exentas de control constitucional, efectivamente, pero también tenemos que advertir lo que ya hizo el Tribunal Constitucional, qué es lo que se puede evaluar y qué es lo que se debe evaluar en un amparo contra decisiones del Congreso, como lo son las resoluciones legislativas que deciden o acusar por antejuicio o por juicio político. Solo pueden revisar el inicio del procedimiento parlamentario hasta el momento antes de la votación del Pleno. La votación del Pleno es una potestad exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Tú no puedes sancionar a los congresistas por la votación que tienen si consideran o no sancionar a un alto funcionario, o si consideran o no levantar el fuero parlamentario. Inclusive, previamente lo estábamos hablando con el doctor Eguiguren, dentro de esa garantía funcional que existe ahora en vez de la inmunidad parlamentaria está la inmunidad del voto, la protección por el voto. Entonces, lo que sí se puede hacer en este amparo contra las resoluciones legislativas que deciden acusar a un alto funcionario, ya sea por antejuicio o juicio político, es desde el inicio de que se presenta la denuncia constitucional, desde que se evalúa su admisibilidad, su procedencia, el informe de hechos y derecho, los informes que se aprueban en la subcomisión y en la comisión permanente, y hasta ahí que se arme la comisión acusadora y que luego se lleve al voto. Claro, si el voto lamentablemente no se ha seguido el debido procedimiento establecido en el tema del quórum de los votos, la cantidad de los votos que está en el artículo
89 del reglamento del Congreso, ahí sí, esa votación está no por los votos, sino por que se utilizó o se malempleó la cantidad de los votos. Ahí sí se podría presentar por esa votación, pero no por si estuvo bien o no la votación de cada uno de los congresistas. Si el votar a favor, en contra o en abstención fue lo correcto. Tú no te puedes meter en la cabeza de los congresistas a decir, oye, lo has hecho bien, lo has hecho mal, o no lo hagas. Porque para eso está esa garantía de la función que tienen. Es un voto estrictamente político. Y sigo diciendo, en el procedimiento de acusación constitucional, por lo menos de mi experiencia, sí hay garantías dentro del debido proceso que se regulan en el artículo 89, que regula el procedimiento de acusación constitucional, como es el principio de legalidad. Esta garantía, el principio de legalidad de que solo puedes hacer lo que está regulado en el artículo 89 del reglamento del Congreso. O la debida motivación, porque tiene que haber una motivación tanto en la denuncia constitucional como en el informe de hechos y derechos, como en el informe que lo aprueba, como en el informe que no solo aprueba la subcomisión, sino la comisión permanente, inclusive la comisión acusadora. Hay debida motivación y eso también se evalúa. Hay un principio de pluralidad de instancias que también se cumple, porque pasas por 3 votaciones, por la subcomisión de acusaciones constitucionales, por la comisión permanente, por el pleno del Congreso, por 3 instancias. También se puede ejercer en esas 3 instancias y garantizar el derecho a la defensa, porque se le permite que durante el procedimiento de esclarecimiento de hechos y derechos, el imputado, el denunciado, el alto funcionario pueda defenderse con su abogado. Y no solo ahí, sino también en la comisión permanente y también ante el pleno. El juez imparcial, que también lo mencionó el doctor Oblitas en su momento, a los miembros de la comisión permanente y la subcomisión de acusaciones constitucionales no se le permite votar ante el pleno del Congreso. ¿Por qué? Porque ellos ya tuvieron su momento de evaluar, calificar y votar sobre la acusación constitucional. Se garantiza el juez imparcial, inclusive en un fuero político, como lo es el Congreso de la República. Y además existe la debida notificación. Siempre se notifica y siempre se le permite a los altos funcionarios conocer cuáles son las imputaciones que tienen. Y William, que trabajó conmigo en su momento en la subcomisión de acusaciones constitucionales, se recordarán el caso de una congresista que literalmente no se sabía quién era, porque tenía hasta 3 DNIs. 3 documentos nacionales de identidad con 3 edades diferentes, 4 nombres diferentes, domicilios diferentes, y no sabíamos a quién notificar. ¿Qué se hizo? Una esquela en un periódico y en el periódico oficial peruano. ¿Por qué? Porque se garantizó en ese momento la debida notificación. Entonces, yo creo que la acusación constitucional, como está pensada, si bien en algunos casos se puede utilizar y hay cierto temor de que pueda ser utilizada como un instrumento de vendetta política, ahí sí, si se ha lamentablemente empleado en contra de un alto funcionario por esas motivaciones, habrá que evaluar entonces no los votos, no si la figura está bien o mal, sino si se ha garantizado durante todo ese procedimiento las garantías que antes he mencionado. Si se ha cumplido estrictamente el procedimiento establecido en el artículo 89. Si no, de lo contrario, estaríamos diciendo que funcionarios públicos que le han fallado a su pueblo, el pueblo peruano, han sido acusados incorrectamente. Afirmar de que la figura de la acusación constitucional es que no debería existir, que no se debería hacer, que está mal empleada, etcétera, es decir que, por ejemplo, Vizcarra ha sido mal acusado y ha sido mal sancionado. Que otros malos funcionarios públicos, como ministro de Salud, que actuaron indebidamente contra los intereses del país, está mal que sean denunciados constitucionalmente. Que congresistas actuales estén mal denunciados constitucionalmente. Y si bien uno dirá, sí, pero acá lo denuncias y se archivan, muy bien. Entonces que el Ministerio Público sea más inteligente, pues.
que espera que este Congreso termine y luego presenta la denuncia constitucional. O si no, si te la archivan, busca una nueva prueba en tus investigaciones y la vuelves a presentar en el próximo Congreso. Hasta en eso le falta, creo que cierto, un poco de inteligencia política y de estadista a otros funcionarios públicos del Ministerio Público para saber utilizar correctamente, para que funcione la acusación constitucional, el procedimiento de acusación constitucional como un coadyuvante del sistema de justicia. El Congreso sí puede y debe tener la posibilidad de fiscalizar, porque si no fiscaliza el Congreso a los altos funcionarios, ¿quién lo va a hacer? Porque decir de que el Congreso solo sigue intereses políticos sería también negar la posibilidad de que el Ministerio Público y el Poder Judicial también lo persiguen. ¿O me equivoco? Muchas gracias, lamento haber sido tan contestatario, pero es lo que me tocaba.